justamente invitemos a nuestro invitado especial que tenemos acá en el estudio, es Ignacio Wocan. ¿Cómo está? Sí, ex canciller. ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Nacho, bienvenido. Hola, ¿cómo le va, bienvenido. Ignacio? Sí, Hola, Ignacio, para que nos acompañe en la conversación sobre este tema. Sí, bueno, la gran tensión mundial que se registra entre, obviamente, lo que está pasando en el Caribe Sur, en Venezuela, el despliegue militar de los buques, los navíos que ha hecho el gobierno de Donald Trump para enfrentar lo que dice Estados Unidos, el flagelo de los carteles de narcotraficantes. Oye, una pregunta. Como el cartel de los soles. Pero Tengo una pregunta que ya la gringa va a explicar qué pasó ayer. ¿No ha habido, no sé, Ignacio, una sobrereacción continental respecto a este tema? No sé, se lo pregunto. Ayer hablaba el ataque es bastante inédito. Ya. ¿No? O sea, hacía mucho tiempo en la región. Hubo una época, a principios del siglo XX. El ataque sobre el barco, es que ahí tiene que claro, explicar la embarcación, ¿no es cierto? Estados Unidos realiza una operación de precisión letal, así la llama, Ya. respecto a esta embarcación, ¿no es cierto?, que aparentemente venía de Venezuela, aparentemente con droga, matan a las 11 personas. Entonces, esto revive la memoria de lo que fue a principios del siglo XX el gunboat diplomacy, la diplomacia de las patrulleras. Ya. ¿Ah? O de las cañoneras. O de las ¿se llama? cañoneras, Ya, o las perfecto. patrulleras. Sí, ¿Ah? ya. Bueno, aquí, con la diferencia que aquí estamos hablando de una flota de 9 buques. Hay que ser bien pelotudo De Estados para sacar Unidos. droga en medio de embarcaciones norteamericanas. Bueno, entonces hay mucha incertidumbre acerca de la veracidad de los hechos. Tipo. ¿No? Pero lo claro es que esta operación, ¿no es cierto?, letal, significó algo inédito en la región. En ese sentido no es una sobrereacción. Hay temas sobre el derecho internacional, ¿no? Y el conflicto entre Estados Unidos y el Caribe, porque está Cuba, está Venezuela, en América Central está Nicaragua, ¿no? Esa es la trilogía, ¿no? Marco Rubio, el secretario de Estado, tiene un interés especial. Todo esto bajo el pretexto, la excusa de combatir el narcoterrorismo, ¿no? Esto se explicó como una lucha contra el narcoterrorismo. Entonces, bueno, hay que esclarecer los hechos. Es bastante inédito. No creo que sea sobrereacción. Todavía no ha habido mucha reacción regional, ¿eh? Salvo algunos países aislados. Irán también reaccionó, ¿eh? Solidarizando con el régimen de Maduro. Pero era algo, Ignacio, que se esperaba, porque si están los buques ahí, o sea, la acusación, porque no es un tema de carteles como los que habíamos conocido en Colombia o en México. Acá se habla de un Estado, ¿no es cierto?, que estaría avalando... Un Estado narcoterrorista. Un Estado narcoterrorismo. Entonces, en ese sentido era muy importante tener alguna evidencia, ¿no es cierto? Y por eso es tan simbólico y tan importante lo que ocurre ayer. Sí. Y esto tiene un efecto disuasivo. O sea, esta acción demuestra a la región, sobre todo a estos 3 países, el Caribe, América Central, que Estados Unidos se lo está tomando en serio, ¿no? ¿Qué dijo es Trump una ayer, advertencia. gringa? Mira, ¿Qué dijo ayer Trump? estábamos, yo cuando digo Trump lo hizo, es porque con este anuncio global que nos tenía literalmente a todo el mundo expectante, que iba a anunciar en la tarde de ayer, 2 de la tarde, era desde el Salón Oval, que no es común utilizar para hacer, dijimos, va a hacer un tremendo anuncio. Finalmente el anuncio era que el comando espacial lo trasladaba del Colorado a Alabama, y no siguiendo entonces lo que había acordado su antecesor Joe Biden. Pero más allá de eso vino las preguntas. Y hace alusión, dice, me acabo de informar de que hubo ataque a un barco. Si uno ve, en realidad es una lancha. Embarcación. Sí, una embarcación. De fibra de vidrio. Sí. Claro, donde con todo el despliegue que hay ahí en la zona, lo interceptan y lo atacan con un misil de lleno. Dicen que es una lancha que transportaba gran cantidad de droga procedente, dijo, de Venezuela, y además que eran del Tren de Aragua, antecedentes que después fue revelando un poquito más el secretario de Estado Marco Rubio. Y ahí dan a conocer este registro que llama mucho la atención y que también, como dice el ex canciller, tiene que ver con no solo mostrarse los dientes, el gran poderío, sino que de lleno hacer un impacto, porque ahí no hubo mediación. Si uno ve el registro, es un golpe de lleno y mata y asesina a estas 11 personas. Me llama mucho la atención, eso sí, que la retórica es, nuevamente a este ataque, habla Nicolás Maduro durante la tarde y dice, ojo, señor Trump, le vuelve a decir, Marco Rubio quiere que usted se manche las manos de sangre latinoamericana.
¿por qué siempre le habla a Marco Rubio? ¿Es el interés de Marco Rubio de lo que está pasando con este despliegue? Como tiene Nicolás Maduro no quiere atacar a Donald Trump. ¿Ah? ¿Por qué? Incluso dijo, Donald qué? Trump es una persona inteligente, como diciendo, él no se va a prestar para eso, porque Venezuela tiene una postura muy frágil respecto a Estados Unidos. O sea, primero, 50 millones de dólares por la cabeza de Nicolás Maduro, 25 millones de dólares por la de Diosdado Cabello. O sea, Estados Unidos está demostrando que se está tomando en serio no solo el Medio Oriente, Irán, los conflictos que conocemos, sino que en el Western Hemisphere, las Américas, ¿no?, que es esta zona en la que estamos todos geográficamente, Estados Unidos no va a tolerar los ataques de los carteles, el narcoterrorismo. Eso vale para México. Hoy día Marco Rubio está en México, conversando con Claudia Sheinbaum. Ya, pero eso no implica que haya una intención política de sacar a Maduro detrás. Bueno, a ver, estos 9 buques, ¿ah?, hay 2.500 infantes de marina, varios de esos buques son anfibios. Yo no soy experto en temas militares, pero los buques anfibios están para desembarcar. Ese es el sentido de un buque anfibio, ¿no? De 2.500 infantes de marina. Entonces, más no un submarino sabemos nuclear. ¿Cómo? Más un submarino Más un nuclear submarino. para disuadir. No sabemos cuáles son las verdaderas intenciones. Algo se están tramando. Es una tremenda movilización, ¿no? Y Maduro, el régimen de Maduro, es una dictadura corrupta en América Latina. Hay que ver las críticas que ha dirigido el presidente Gabriel Boric estos 3 años respecto del régimen de Maduro en materia de derechos humanos, de democracia. Lo que fue el informe de Michelle Bachelet, alta comisionada de Naciones Unidas, hace 5 años, sobre Venezuela, que es lapidario. La expresión lapidario fue empleada en su momento por Camila Vallejo cuando era diputada. Entonces, Chile, el presidente Boric, un gobierno de izquierda, respecto de Venezuela, ha tenido una actitud muy crítica, muy fundada en principio, ¿no? No es que coincida con Trump, porque son intereses muy divergentes. Pero hay una mirada que es bien sensata. Sí. Vamos Oye, a Estados Unidos, ¿le parece? Edinson Oportus está justamente en Nueva York para ver cómo impacta lo que ocurrió ayer justamente, Edinson, con esta esperada conferencia de prensa. Aprovechamos a mandarte un abrazo y vamos contigo en vivo. ¿Cómo estás? Buen día. ¿Cómo están? Buen día. La verdad que sí, ha causado bastante impacto y principalmente, independiente que la embarcación haya sido pequeña, esto quiere decir que, como decían, desde Venezuela para acá, que solamente era humo que estaba tirando Estados Unidos para allá, no era nada de humo, sino que netamente lo que quiere Estados Unidos es acabar con la organización criminal del narcotráfico que existe en el gobierno de Maduro. Eso se ha dado mucha vuelta acá. Ahora, pero ¿qué es lo que dijo Donald Trump? Lo vemos a continuación. En los últimos minutos derribamos un barco cargado de drogas. Había mucha droga en ese barco. Ocurrió hace unos momentos. Tenemos mucha droga entrando a nuestro país desde hace mucho tiempo. Y simplemente estas drogas salieron de Venezuela y están saliendo en grandes cantidades desde Venezuela. Muchas cosas están saliendo de Venezuela. Así que las eliminamos. Con respecto a eso, la fiscal general de los Estados Unidos, Pam Bondi, nos contaba desde que lo que va el año han incautado 30 toneladas de droga. Entonces, ¿qué es lo que quiere Donald Trump con esto? Y a su vez también Marco Rubio, es parar con todo este tráfico de drogas que no solamente llega a los Estados Unidos, sino que se reparte a otros países de Latinoamérica y también del mundo. Entonces, cuando Donald Trump les dice que le dispararon, que mataron a estas 11 personas que traían esta cantidad de droga que supuestamente venía para acá, él dice, esto es solo un pedacito, un canapé de lo que nosotros podemos hacer si ustedes siguen enviando o sacando la droga de Venezuela y esparciéndola a todo el mundo. Oye, bueno, una conferencia de prensa, además, Edinson, aquí, que estaba muy esperada, eso de las 2 de la tarde, que se atrasó. Y que hablaba de la probabilidad de tener eventualmente un ministerio no de defensa, sino un ministerio de guerra, pasar a la ofensiva, ¿no es cierto? Pero donde además hace anuncios importantes en términos de cómo se está planteando frente al escenario actual. Exacto. Bueno, después derivó en varias preguntas, pero se nota que a los norteamericanos les interesan solamente las noticias de Estados Unidos porque hacían referencia también al despliegue de la Guardia Nacional próximamente en Chicago. Pero más allá de eso, lo que tiene que ver con esto, la reacción de Venezuela es que todo un registro audiovisual que mostró el presidente Trump
es falso, fue diseñado con inteligencia artificial. Ha hablado el secretario de prensa del gobierno de Nicolás Maduro, dice Freddy Yáñez, que ha dicho: todo esto es falso, ha sido realizado con inteligencia artificial. Lo otro que lo quiero comentar con el ex canciller, este tema de que Donald Trump dice que, no dio muestras cómo, pero dice que quienes mataron ayer, estos 11 hombres que iban en esta lancha con un cargamento proveniente de Venezuela, aunque en Venezuela no se genera sería un lugar de paso, ¿verdad? No es productor de droga, sí el caso de Colombia, dicen que son del Tren de Aragua, y Tren de Aragua, como el Cartel de los Soles, como el Cartel de Sinaloa, han sido declarados organizaciones terroristas por Estados Unidos, y quien lidera el Cartel de los Soles es Nicolás Maduro, por lo tanto sería un líder terrorista, ¿verdad? Y ahora se ha sumado República Dominicana para declarar como organización terrorista al Cartel de los Soles. Es decir, Estados Unidos, Paraguay, Ecuador, Argentina, República Dominicana han declarado al Cartel de los Soles como una organización terrorista. ¿Es así? ¿Cartel de los Soles es una organización terrorista? ¿Está probado que el líder de ese cartel es Nicolás Maduro? A ver, es muy importante la precisión conceptual, porque aquí se mezcla todo con todo, ¿no? Pareciera que es lo mismo narcotráfico, terrorismo, sí, crimen organizado transnacional. Es como que lo que ocurre a nivel internacional con el genocidio, crímenes de lesa humanidad, crímenes de guerra, limpieza étnica, para hablar, por ejemplo, del Medio Oriente, de Gaza. Entonces, aquí hay, disparando al voleo conceptualmente, por ejemplo, aquí hay un tema con el derecho internacional. La Carta de Naciones Unidas permite un ataque en defensa, en legítima defensa, frente a un ataque armado. La embarcación, ¿no es cierto?, que puede haber tenido la droga, en fin, no es precisamente un ataque armado contra Estados Unidos. Segundo, la Convención de Derecho del Mar de 1982, que establece la jurisdicción de los estados. Tercero, la Convención sobre Tráfico de Estupefacientes. O sea, ¿pero cuándo Estados Unidos le ha importado eso? No, Estados Unidos ni siquiera ratificó la Convención de Derecho del Mar. La política norteamericana le importan 3 pitos el derecho internacional, ellos deciden bajo otros criterios. Claro, pero yo como ex canciller tengo que decir claro, que hay un tema con el derecho internacional. El tema es geopolítico. El tema... Ahora, el régimen de Maduro. Maduro se robó una elección el 28 de julio. Sí. Es una dictadura. Sí. Es una dictadura corrupta, que tiene una red de corrupción, por ejemplo, con los generales, con las Fuerzas Armadas, ¿no? Más de 2.000. Más de 2.000 generales. Sí. Bueno, esta semana nombraron general a un adulto mayor que era el embajador de Venezuela en Colombia. Es casi pintoresco, porque estamos en Macondo. Claro. Esto tiene mucho de García Márquez. De realismo mágico. De realismo mágico, de surrealismo. Entonces, lo cierto es que efectivamente hay una dictadura como la de Maduro que es contraria a la Carta Democrática Interamericana, ¿no es cierto?, del año 2001, que recibió el rechazo del gobierno del presidente Boric. Ya, pero y ahí, perdón, una pregunta. Sí. Si finalmente llegamos a un consenso parcial, digamos, o prácticamente total de que este señor es un monstruo político, un Frankenstein que tiene un poco de Chávez, un poco de Castro, un poco de no tengo idea. Está bien, ya, consensuamos continentalmente que es así, que se robó una elección, que es líder de un narcoestado, que tiene remesas por miles de dólares, que tiene comprado al ejército, que da lo mismo. Miramos, aplaudimos, miramos para el lado. No, porque en el fondo, a ver, aquí hay un tema que es más profundo, que tiene que ver cómo la democracia se defiende de aquellos que la usan para convertirla en algo distinto. Entonces, tenemos personas que llegan al poder vía democrática, ¿verdad? Y una vez en el poder, mueven 4 o 5 piezas y convierten una democracia en una dictadura. Y nadie puede hacer nada porque es una democracia. Ya, pero detengamos un poquito ahí. Entonces, como que la democracia no tuviese una cláusula que la defienda de este tipo de transformaciones espurias. Y haya que buscar pretextos como el que, por supuesto, muy válido, como el narcotráfico, pero detengámonos un poquito ahí. O sea, ¿cómo se transita de una dictadura a una democracia? ¿Qué se hace respecto a Venezuela? Miramos, somos espectadores. Históricamente, Estados Unidos tuvo la tentación, ¿no es cierto?, de sacar regímenes para poner a otros, pero no puso a regímenes democráticos en reemplazo.
toda la historia del Caribe, de Centroamérica, con Somoza, con Duvalier, pero yo no estoy hablando de la intención norteamericana, que me parece que va por un carril distinto. En la comunidad internacional. Estoy diciendo cómo el sistema mundial, que hace gárgaras con la democracia, incluyendo nuestro gobierno y todos los otros gobiernos. Puede hacer nada Sí, cuando... la democracia se respeta, la democracia es lo primero, la democracia. Pero cuando alguien la vulnera desde adentro, parece que nadie pudiese hacer absolutamente nada. ¿Qué indica la experiencia comparada? O sea, las 77 transiciones a la democracia en los últimos 40 años, ¿qué indican? ¿No? Primero, la fuerza, el detonante principal respecto de esa dictadura prodigiosa es la movilización social, política, electoral del pueblo venezolano, en este caso, ¿no es cierto?, coadyuvada por la presión internacional. Ya, pero no Sí, sirve pero no de pasa nada. nada. La presión internacional nunca saca un régimen. Eso no funciona así. Ya, ok. En la experiencia comparada. Es bueno que lo diga, porque ¿Y hay qué mucha lo- gente que efectivamente, y sobre todo comunidad venezolana en el exilio, que mira como siempre Esperando la presión internacional. Exacto, Con Ya, como esperanza. pero la experiencia Entonces, indica, expliquémoslo bien, porque- salvo en una guerra, por ejemplo, Japón, Alemania, Italia en la Segunda Guerra Mundial, en que claramente los aliados, ¿no es cierto?, destronaron un régimen y hubo una transición a la democracia en esos tres países. Era una guerra mundial, ¿no? Pero en este tipo de casos de dictadura en América Latina o en cualquier Usted parte, dice la democracia no se restituye militarmente, eso es lo que me quiere decir. y tampoco por ¿Cómo se intervención saca una extranjera. dictadura como la de Maduro entonces? ¿Cómo? ¿Cómo se saca una Bueno, dictadura? ahí No se saca. Ahí no, pregunta se la saca. Cuba. O sea, al final, Pero ¿cómo se al puede- final tienen se pies de transforma barro en estas un Cuba? dictaduras, ¿no? O sea, ¿cómo salimos de la dictadura en Chile? Pero La movilización social, política y electoral, ayudado por la presión internacional, no fue la presión internacional la que sacó a Pinochet, o las dictaduras en Brasil, en Uruguay, en Argentina. Hubo un movimiento y interno. también la única la forma- accesibilidad del dictador a aceptar esas condiciones. Bueno, podríamos, salgamos de Chile. Ya pone- salgamos ya- de Chile. es que nos pega. No, yo podría hablar de Ya, Chile. pero Nos ¿qué pega tendría que ver un directamente movimiento porque interno además- de Venezuela? Estoy pensando cómo se podría, a ver, Las condiciones. o el despliegue, o podemos hablarlo de la otra manera. Lo que busca Estados Unidos con este despliegue, más allá de cercar a Nicolás Maduro, es que Salga. alguien lo delate, que él huya y deje en definitiva el país para que haya una transición. ¿Qué quiere A ver, más allá Estados de este Unidos- despliegue Estados Unidos? Estados Unidos nunca ha Figura dicho Nicolás. que quiere un cambio de régimen, pero es lo que está pensando. Eso es lo que está pensando. Distinto del caso Cuba. Tú sabes que en Cuba hay un compromiso formal de Estados Unidos de no invadir Cuba desde la crisis de los misiles, el año 62. Estados Unidos no puede, por su propia decisión, invadir Cuba. Bueno, quisiera un cambio de régimen en Venezuela, no solo Estados Unidos, muchos de todos nosotros. queremos Yo eso. quisiera un cambio de régimen en Venezuela, que es una dictadura corrupta. ¿Podría invadir Venezuela o es una posibilidad creo que muy no, lejana? creo que es muy lejana. ¿Cómo podría hacer caer al No lo ves Nicolás Maduro posible, entonces? Más Por allá de la la- revisa el recompensa. por la movilización social, Interna. política, electoral. Y eso interna. no significa... Eso es lo perdón, que indica la experiencia comparada. la Yo no salida digo de lo que sea Maduro, idealmente. ¿Ah? militarmente hablando, lo que según entiendo, y yo estoy parcialmente de acuerdo con Ignacio en eso, y yo lo he dicho acá cuando hemos discutido el tema, o sea, yo sé que hay una comunidad de millones de personas en el extranjero 7 millones de venezolanos. que están ansiosas porque es su país, es su costumbre, quieren su volver. cultura, quieren Con volver. en fin. respecto a eso, Pero dame un segundo, con respecto a eso. pero la salida militar, la salida por fuerza, no es la solución automática. O sea, los colectivos chavistas, el ejército, se genera un forado de poder que es tremendamente peligroso y que puede ser incluso peor. Te Derramamiento dicen, pero de ¿cómo va a sangre. ser peor? Bueno, puede ser peor. Déjame ir a Estados Unidos, pero está llamando ahí nuestro amigo corresponsal. Dígame. Edison, vamos contigo. que con respecto a lo que están comentando, yo anoche me tomé el tiempo de hacer un tipo foro para poder conversar con gente venezolana, tanto aquí en Nueva York como también en Venezuela, Ah. también en Chile. Y es súper importante lo que ustedes dicen, porque ellos, principalmente los que están afuera, dicen que esperan con ansia, por supuesto, que algo pase. Sí, o sea, de hecho lo comentamos mucho, Maduro hizo una conferencia de prensa donde Millones. había prensa nacional e internacional. Y si están ofreciendo recompensa para saber dónde está este caballero, o sea, ¿por qué no hubo un ataque en ese momento? ¿Por qué no lo fueron a buscar ahí? Eso es lo que ¿Saben piensa dónde el pueblo venezolano de los que están afuera. O sea, ¿por qué no fueron a buscarlo ahí si sabían dónde iba a estar? Entonces, hay varias cosas como que los venezolanos como que no entienden mucho. Ahora, otro punto también que decía Rubia que tiene que ver del por qué están estos ataques. Recordemos que desde el año 2017 hasta la fecha, en promedio, son 870 millones anuales que Estados Unidos invierte en todos los venezolanos que están aquí en Estados Unidos, ya sea en alimentación, en salud, en educación. Entonces, lo que quiere también Estados Unidos es que del país Venezuela no salga
más gente porque están yendo a otros países donde cada país tiene que también invertir en ellos. La región Nosotros, completa. pues. Así es. Bueno, muchas gracias, Edinson, por ese trabajo y la repercusión en Estados Unidos directamente desde Nueva York que nos llegan a través de tu despacho. Un abrazo muy grande para ti. Tomamos contacto a continuación con Fernando Tineo, que está justamente en Caracas. Ayer nos preocupábamos por Fernando porque le preguntamos justamente por este auto que estaba ahí cerca de él. Mira, hacer despachos hoy en día es muy, muy complejo. Así que agradecemos el trabajo de nuestro corresponsal y colega Fernando. ¿Cómo recibieron todo lo ocurrido ayer? Una conferencia de prensa muy esperada, eso de las 2 de la tarde. Y luego conocimos, bueno, esto que ocurrió con esta embarcación, esta muerte de 11 personas, ¿no? Y lo que iba además dentro de esta embarcación. Vamos contigo en vivo, Fernando. Buen día. Hola, buen día. Bueno, sí, mientras esto ocurría, mientras Donald Trump hablaba sobre esto o daba algunas luces de lo que posteriormente se iba a ver, Nicolás Maduro estaba inaugurando un espacio de salud en el sur de Caracas y allí hizo algún tipo de comentario sobre lo que ya había dicho de Marco Rubio, que era el jefe de la Casa Blanca y que quería manchar las manos de sangre de Donald Trump. Más allá de eso, no dijo absolutamente nada. Posteriormente se conocieron las imágenes de esta embarcación que habría sido atacada por la Fuerza Armada estadounidense en el Caribe, que habría salido, según lo que dice el propio secretario de Estado, desde Venezuela, cargada de droga. Bueno, después de estas imágenes, el único que reaccionó, digamos, de manera pública fue el ministro de Comunicación, Freddy Yáñez, quien dijo que averiguó y preguntó a la inteligencia artificial si esta imagen que conoció el mundo el día de ayer había sido hecha precisamente con inteligencia artificial, colocando la duda sobre si lo que presentó el gobierno estadounidense era real. Esta fue, y hasta ahora es la única reacción oficial sobre ese video que se presentó el día de ayer. Oye, algo importante sobre esto de la inteligencia artificial, porque ayer circularon varias versiones. Bueno, por una parte Venezuela, que dice esto de inteligencia artificial, que pone en duda. Y por otro lado también, en la Casa Blanca, Ignacio, se registra algo bien curioso, que es que justamente alguien le muestra a Donald Trump un teléfono a propósito de una conversación que llevaban sobre la seguridad de si estaban o no blindadas las ventanas. Entonces alguien le dice, mira, y era una conversación sobre eso, pero más tarde la misma Casa Blanca hace uso de esa imagen donde se está exhibiendo esto a través del teléfono y pone ahí la destrucción de esta embarcación. O sea, la misma Casa Blanca como que cambia el relato de lo que estaba ocurriendo. Mira, ahí está justamente esa imagen que yo les comentaba recién, ¿no es cierto?, donde Donald Trump aparece en esa foto en una conferencia de prensa frente a una pregunta sobre la seguridad de las ventanas en la Casa Blanca. Un periodista se acerca y le muestra el video a Donald Trump y él dice, no, eso no es real, las ventanas están bloqueadas por seguridad, nunca están abiertas, ¿no es cierto? Y después dice, esto es inteligencia artificial, pero se usa eso para decir... En otras partes, no, eso es inteligencia artificial. Mira cómo se ocupa esa frase para hablar de lo que había ocurrido. Claro. Pero además, la misma Casa Blanca después pone esta imagen y instala en esto, que era una conversación sobre las ventanas, pone la imagen de esto. Entonces, mira, en épocas donde las fake news proliferan, donde el tema de la credibilidad es tan complejo, usar esto en ambos sentidos es bien delicado. Asumamos, Karen, que esto no es fake news, ¿no? Sí. Para el efecto del análisis. Porque claro, uno no puede descartar nada, ¿no es cierto?, en esta época de inteligencia artificial. Pero supongamos que esto es real, que estos 9 buques, ¿no es cierto?, con 6.500 Marines y infantes de marina están ahí. ¿Cómo? Es un hecho. Es un hecho y eso tiene que tener una intención, un objetivo. Claro. Yo insisto en el efecto disuasivo. Yo no creo, y en ese sentido estoy de acuerdo con José Antonio, que Estados Unidos esté preparando la invasión militar de Venezuela, porque eso tiene mucho costo, efectos laterales. Además que no le ha ido bien a Estados Unidos cuando ha desembarcado de esa manera. Ahora, una pregunta desde el punto de vista diplomático. Sí. Usted que es un diplomático de tomo y lomo. ¿Cómo uno se entiende con un señor que está de patio? Discúlpeme, porque usted no lo va a decir porque es diplomático, porque yo diplomático no tengo ni una célula en mi cuerpo. Es un régimen que, aparte de ser cruel, dictatorial, corrupto, todo lo que usted ha dicho, yo lo suscribo totalmente,
es un régimen que está demente. Yo no sé si porque están demente o porque parecen estar dementes, lo cual sería aún más siniestro, digamos. Pero un señor que dice que la Tierra es plana, que el sol sale en la noche, que la luna sale en la mañana, porque habla puras cosas que no se ajustan a la realidad. Es un hombre que... y todo el diálogo que tienen los hermanos Rodríguez, el señor Cabello, o sea, cuando dialoga con WhatsApp, que le habló el pajarito, bueno, aquí también a alguien le hablaban los muertos, ¿eh? Déjenme decirle. También se le aparecían los sueños, ¿no? Bueno, no hablemos de Chile, salgamos de ahí. Pero ¿cómo se trata un régimen así? Bueno, es un régimen y es una personalidad delirante. Delirante, ¿Ya? justamente. Delirante. ¿Ah? A diferencia incluso de Chávez. Chávez tenía... Sí. A Chávez le O tocó de el boom Castro. de los commodities durante 10 años. O de los Castro. Tenía mucha plata. Fidel Castro puede ser un dictador, todo lo que ustedes quieran, pero era un hombre que tenía una consistencia intelectual. Totalmente, sin duda. Totalmente distinto. Entonces, un régimen dictatorial, asecino, todo lo que Sí, ustedes quieran. sí, sí, pero era otra biografía. Por eso, hay algo que es otra propio y característico de Nicolás Maduro, ¿no es cierto? Que no es ni Chávez ni Castro. Entonces, ¿qué es lo que sostiene a Maduro? Dos cosas. Tiene dos pilares. Uno, el poder del ejército, de las Fuerzas Armadas, que, insisto, es parte de una red de corrupción, ¿no? Respecto de los oficiales, generales. Y lo segundo, de lo que se habla poco, lo que realmente sostiene, a mi juicio, al régimen de Maduro, es la inteligencia cubana, Ah, mira. que es muy eficiente. Ah, mira, ¿ves? Que ha logrado desbaratar atentados o Eso está intentos interesante, ¿eh? Claro, contra Maduro en 2 o 8 oportunidades, 48 horas antes, 24 horas antes, hay 2 o 3 coyunturas. ¿Han habido intentos de atentado contra Maduro? Sí, pues, obvio. Pero Y la si no, inteligencia pregúntenle a cubana Ojeda. ha logrado desbaratar eso. Ha logrado desbaratar Pero- y actúa Pero anticipadamente. Ignacio, Sí. tú puedes creer, no, si tú lo puedes creer, pero por favor, o sea, ¿cómo no miremos esto desde la vereda del frente? Se meten aquí, secuestran a un asilado político, lo sacan de su casa, aquí, Sí, varias, Ojeda, algunas estamos cuadras hablando- de este canal, déjeme decir, Sí. para ponerlo de manera bien gráfica, teniente Ojeda, estamos algunas hablando de la cuadras de este canal, inteligencia lo venezolana. sacan en un edificio de departamento, no lo fueron a buscar al campo, ni en la precordillera, ni en las zonas periféricas de Santiago o de cualquier otra ciudad. Aquí, a un edificio, lo sacan, lo matan, entran a una toma, abren un hoyo, lo entierran, le ponen cal encima y todo lo hacen, digamos, creemos, con órdenes que venían desde Caracas. Pero sí, Si pues, eso no es inteligencia Quedó- al más alto nivel, yo no sé lo que es. Quedó- Es bastante sofisticada. Venezolano. Y, a ver, digamos las cosas más claramente. Lo de Cuba. Nicolás Maduro y Diosdado Cabello Bueno, gente cubana. son hombres de Cuba. Los dos. Sí, ¿Ah? po. Fueron ascendidos con Chávez. Acuérdense que Nicolás Maduro era chofer de micro, ¿no es cierto? Que ascendió a la asamblea. Después Chávez lo fue ascendiendo. Y los cubanos No hay son los que diferencia con la sostienen a Nicolás Maduro, a Diosdado Cabello, los que logran desbaratar estos intentos de desestabilización, ¿no? Y los que tienen controladas las Fuerzas Armadas. O sea- Porque en las Fuerzas Armadas no ha habido fisura hasta ahora. Entonces déjenme Uno nunca decirle- sabe lo que está pasando. No, bueno. Hay varios algún- oficiales presos que han sido algunos torturados, detenidos. Algunos dicen, todo esto es rumorología, las dictaduras siempre tienen esta suerte como de halo de misterio, ¿verdad? Que uno lo puede discutir desde la democracia, no lo puede discutir dentro de la dictadura. Evidentemente estamos hablando, espero, porque estamos en un país democrático y libre. Si estuviéramos en Caracas no podríamos tener esta No conversación, podemos, si no no. preguntémosle a Fernando Tineo. Sí. Pero lo que ocurrió con Ojeda acá, que es, yo creo que es más que bochornoso, es más que vergonzoso. Es una más que- operación. Pero Es además una operación de gravísimo. inteligencia. En territorio extranjero. Es como entrar a Washington y poner una bomba debajo de un auto a cuadras de la Casa Blanca. Es lo mismo. O lo que pasó con Y todos Bernardo estamos haciendo Leyton recuerdos y de Anita Fresno. Yo creo que, o sea, hay Claro, muchas lógico. situaciones Es que la nosotros- lógica es la misma. Ignacio, La lógica es la misma. Sí, no sé si me permite ir, volver a Caracas, ahí está Fernando Tineo, porque yo tengo la sensación de que las dictaduras implosionan, ¿no? O sea, es el Sí. término, Implosión. ¿no es cierto? Desarman desde dentro. Desde dentro. Y por eso preguntarle a Fernando, ¿qué signos has podido ver tú de esa posibilidad de que desde dentro surja? Hay algunas voces que lleven al fin de la dictadura de Nicolás Maduro. Volvemos contigo en vivo, Fernando. Sí, bueno, según los politólogos con los que uno pueda hablar, hay teorías, ¿no?, que te llevarían a pensar de lo que podría pasar, y una de las acciones que pudo haber pasado pero que no ocurrió
fue el año pasado, luego de las elecciones presidenciales, cuando las personas salieron a la calle a protestar, pero que no fueron acompañadas, por ejemplo, por los políticos de oposición. Y allí se presentaba un punto de quiebre donde la Fuerza Armada iba a tener que tomar una decisión, si salir a reprimir a la ciudadanía o si tomar una decisión política. Son algunos de los análisis que pudiéramos traer a colación, que es muy lejano, pareciera muy lejano ya un año después, pero que podría traspolarse, digamos, hasta la actualidad, ¿no? Con alguna decisión. Mira, en relación a este comentario de Fernando, a propósito, ahí en Caracas, Fernando lo debe conocer, está Benigno Alarcón, que es un tremendo cientista político de la Universidad de los Jesuitas, de los análisis más agudos y lúcidos que yo he visto en Venezuela. Estos regímenes dictatoriales siempre aparecen como inexpugnables. Aparentemente tienen el control total. Exacto. Siempre tienen pies de barro. Siempre tienen pies de barro, ¿no? Salvo Cuba, que es una dictadura que lleva 70 años, un estado totalitario de partido único, producto de una serie de circunstancias. ¿O una democracia distinta? No sé, le pregunto yo. Es una dictadura hecha de derecha. Pero entonces, Venezuela, que aparentemente tiene el control Maduro con las Fuerzas Armadas, con la inteligencia cubana y con la red de corrupción, insisto en la red de corrupción, es una dictadura corrupta, ¿no? Al final, siempre estos regímenes tienen vulnerabilidad. Ya, pero uno debería apelar a qué tipo de vulnerabilidad. Sí. A un general que quiera quedarse con los 50 millones de dólares. Por ejemplo. A una pelea entre Diosdado y Maduro por el poder. Los duros y los blandos. No sé. O que huya a Cuba, por ejemplo. Bueno, hay muchas alternativas. Pero quiero decir, lo que aparentemente es inexpugnable, en el fondo tiene fragilidades internas. Ahora, este ataque externo hace que la gente cierre filas con Maduro. Por eso son bastante contraproducentes, ¿te fijas? Porque Maduro apela a la soberanía, a la dignidad, a la integridad territorial, ¿no? Y el que levanta la mano, el que critica un matiz... Bueno, pero preguntémosle a Fernando. Sí. Si efectivamente, eso es traidor. Si efectivamente desde el interior de Venezuela esto es leído como un atentado a la soberanía y si efectivamente la población está cerrando filas con el gobierno, Fernando, en su mayoría. Tenemos un problemita de ahí audio, parece un problema. Y el otro elemento que hay que, mientras recuperamos ahí el audio con Fernando Tineo desde Venezuela, y lo otro es que estaba pensando recién, mientras escuchaba ahí a Ignacio Walker hablar, pasarle armas al pueblo, ¿qué es lo que está pasando? ¿Qué es lo que está pasando? También puede ser un elemento porque él debe pensar, ¿no es cierto?, en su lógica, oye, bueno, y que estoy entregando estas armas a un pueblo, ¿y qué pasa si dentro de estos mismos grupos surge alguien resistente? O sea, él debe no sé si me sigues ahí en este Bueno, análisis. estas son las milicias, claro, que las creó y las armó Chávez. 100.000 fusiles repartió entre igual número de personas, por eso te hombres y digo. mujeres, para una defensa, ¿no?, civil, cívica, en fin. La milicia tiene ese sentido, no son las Fuerzas Armadas regulares. ¿Podría venir de ahí? Puede venir de ahí, puede venir de las policías, puede venir de las Fuerzas Armadas. Yo insisto, hay decenas de exoficiales y militares que han sido detenidos, procesados, torturados en Venezuela, ¿no? Ha habido deserciones, personas que han salido de Venezuela. Hay algo que me tortura intelectualmente porque me hace pensar de que cualquier democracia podría eventualmente ser vulnerable a esta transformación grosera, digamos. Dice, bueno, Venezuela en los años 2000 o en los 90 no era el paraíso democrático, pero funcionaba con una suerte de dialéctica entre una suerte de binominalismo de facto. Entonces, entre COPE y Acción Democrática se iban pasando el poder, había una élite, era un país petrolero, tenía pobreza, tenía los problemas propios de América Latina, pero no era peor que Brasil, ni era peor que Bolivia, ni era peor que Perú. O sea, tenía, digamos, una lógica que incluso lo ponía como la Miami, Caracas era como la Miami sudamericana. Ese era, digamos, el encanto y el color. Y terminamos con Chávez, que venía con una escoba a barrer con la corrupción. Llega como un caudillo militar, ya hasta ahí uno puede decir, bueno, se está buscando una solución fuera de la caja,
se quiere culpar a los políticos corruptos, a los mismos de siempre, hay una alternativa popular de un gobierno popular. Ok, gana la elección del 2000. ¿Y cómo de ahí hemos llegado a esto? O sea, ¿cómo no hubo una clase dirigente, una oposición, una clase empresarial, una clase judicial, un poder judicial que resistiera, o sea, que dijera no a esto, no al decreto, no a terminar con la separación de poderes, no a perseguir jueces, no a cerrar canales? Entonces uno se pregunta, yendo a la génesis de todo esto, ¿podría pasarle a cualquier país? Mira, ¿somos todos vulnerables a que en algún momento aparezca un señor que quiera barrer con la corrupción y que termine deformando el sistema? ¿O en realidad esto es propio de los venezolanos o propio de los cubanos? ¿Somos nosotros más democráticos de lo que era Venezuela el año 99? Estoy pensando, ¿sí? En los años 70, 80 en América Latina había solo 3 democracias: Venezuela, Colombia y Costa Rica. Todo el resto era una marejada roja de dictadura, ¿no? De derecha generalmente, pero a veces de izquierda, Velasco Alvarado, Morales Bermúdez, ¿no es cierto?, en el Perú, el gobierno revolucionario de las Fuerzas Armadas. El punto que tú planteas es muy sabio y muy atingente. ¿Por qué? Porque en esa democracia venezolana, que tiene todas las características positivas que tú señalabas, había también un fenómeno de corrupción. O sea, que los dos partidos, COPEI y ADECO, ¿no?, que es Democracia Cristiana y Socialdemocracia, se repartieron el poder, la alternancia en el poder, y todos los poderes del Estado, ¿no es cierto?, con sus militantes, creó y el petróleo. Hay toda una literatura de por qué los países petroleros no son democráticos. Mira. Arabia Saudita, bueno, Venezuela, Irán, etcétera. Porque no son capitales movibles, porque el petróleo está ahí, la renta del petróleo. Qué bueno. ¿Te fijas o no? ¿Por qué los países petroleros no son democráticos? Es bien impresionante. Entonces, ¿cuáles son los dos dramas que tiene América Latina hoy día? Crimen y corrupción. Esa es la realidad de América Latina hoy día. Brutal. El crimen y la corrupción, que son las dos principales amenazas a las democracias. Entonces tú preguntas, ¿son vulnerables las democracias? Claro. O sea, yo creo que Venezuela nadie la tiene dada. Nadie la tiene dada. Chávez fue elegido democráticamente, pero ganó en 99. La mayoría de las elecciones. Y al año siguiente, la Constitución, que fue democrática. Ahora, yo fui en visita oficial con el presidente Lagos en el 2005. Chávez llevaba 7 años en el poder, ¿no? Fuimos a una visita oficial, muy bien, en fin, buena relación. Y el presidente Lagos pidió algo que es típico de las democracias, poder reunirse con la oposición. Claro. Chávez lleva 7 años y Chávez no tuvo ningún problema. Tuvimos una reunión en un hotel, me acuerdo, en el primer piso, con 24 dirigentes de 12 grupos políticos. Y uno de ellos le dice, presidente Lagos, le quiero agradecer esta invitación porque es primera vez que nosotros nos juntamos en 7 años. O sea, quiero decir, aquí también había una debilidad de la oposición. Eso te iba a decir. La única que ha logrado ahora, María Corina Machado. No, Guaidó no. Pero o sea, tiene no detractores internos. no, María claro, Corina tiene detractores internos. Pero ¿no? claro, así es. ¿Te fijas o no? De Entonces, la debilidad, la dispersión, la fragmentación de una oposición que nunca fue... Mira, la oposición ganó en 2016, la Asamblea. Ganó la mayoría en la elección. ¿Y qué hizo? Estaba subiendo Maduro, creó una convención constituyente paralela y se acabó la Asamblea. Entonces, había una capacidad también política. Ese es un buen punto. Sí, y había una incapacidad de la oposición para ponerse de acuerdo. Oye, volvamos con Fernando Tineo, que está ahí en vivo, está en Venezuela, en Caracas. Aprovechamos de preguntarte, Fernando, porque el Washington Post habla de una especie de negociación o de acuerdo con algunos generales. ¿Se sabe algo? ¿Se comenta algo a nivel interno? Volvemos contigo en vivo. Bueno, son rumores. Acá en el país muchas cosas se comentan, nada es oficial, nada, digamos, de una fuente creíble, pudiéramos decir o dar alguna opinión con respecto a eso, porque se trata de eso, de rumores, de cosas que se dicen entre pasillos, pero no hay nada como probarlo, ¿no? De que haya un acuerdo entre generales o con gobiernos extranjeros, nada de eso. Yo quería agregar algo a lo que están comentando, y es que en el año 2005 creemos que fue el punto de quiebra acá en el país porque la oposición no acudió a las elecciones legislativas de la Asamblea Nacional, y allí fue donde Hugo Chávez ganó la mayoría, y allí
definitivamente cambió el país, porque cambiaron muchas normas en el Banco Central de Venezuela, normas en el Tribunal Supremo de Justicia, y allí prácticamente, bueno, cambió el país, ¿no? Fernando ha hablado en las últimas horas, entiendo, desde la clandestinidad, una vez más, María Corina Machado, después de este registro que mostró la Casa Blanca, de este ataque en aguas internacionales, que ahí quiero después hacerle una consulta respecto a ese tema a Ignacio, pero desde Venezuela, ¿cómo lo vio la propia líder de la oposición, María Corina Machado? Entiendo que habla de que esto demuestra que cada vez está más cercado el Nicolás Maduro frente además a este despliegue inédito que hay ahí en el Caribe Sur. Sí, ha dicho en las últimas horas, hace minutos, se ha publicado un video en las redes sociales donde ella dice que cada vez el cerco a Nicolás Maduro en el Caribe es mayor y que la transición ya ha comenzado. Fueron algunas de las palabras que utilizó María Corina Machado en los últimos minutos luego de esta acción militar en el Caribe. Y eso da alguna esperanza, ¿o no? Porque hay un pueblo también desesperanzado después del fraude electoral, que en definitiva la gente fue a votar, se convocó, hubo digamos una diferencia importante donde Edmundo González Urrutia ganó y finalmente hubo este fraude. La oposición, a pesar que mostró las actas, el gobierno todavía no muestra ninguna acta, digamos, el Tribunal Electoral en Venezuela. Entonces hay un país, me da la sensación, Ignacio, que está como mirando el despliegue de ahora, pero con menos esperanza que antes, después de lo que ocurrió en las urnas. Bueno, la elección del 28 de julio fue un balde de agua fría para el pueblo venezolano, porque fue una elección que ganó. Que era la forma de hacer las el actas están publicadas. Las actas están publicadas. La Fundación Carter tiene publicadas las actas en que Edmundo González obtiene un 70% de los votos, ¿no? Y eso fue parte de la organización que hizo la oposición con el liderazgo de María Corina Machado. Entonces, cuando Maduro, que dice que es fake lo de ayer, ¿no es cierto?, desconoció este triunfo, ¿no?, se atribuyó el triunfo con toda la legalidad, ¿no es cierto?, del régimen. Eso fue un balde de agua fría. ¿Por qué? Porque la movilización de esa esperanza contra toda esperanza, porque eso fue, todos sabían, algunos detractores de María Corina no quisieron participar, dudaron de la efectividad de esto. ¿Qué haces ahí? Es que ahí te encuentras con un callejón sin salida, Ignacio. A ver. Quiero que esto quede bastante claro, porque en realidad a veces en televisión las palabras pueden ser súper mal interpretadas y manipuladas por la inteligencia artificial. No, mentira. Pero quiero ser súper claro. Yo coincido contigo. Las intervenciones norteamericanas no han sido del todo exitosas. Cuando uno revisa un poco en qué están los países intervenidos hoy día, yo no iría a Libia, pero ni aunque me invitaran, digamos, y tampoco iría a Irak. Te lo digo abiertamente. Lo de Panamá en el 89 tampoco fue muy grato. Granada, y podríamos seguir. Entonces yo entiendo que hay una ansiedad brutal de la comunidad venezolana en el exilio, de que ojalá esto se solucionara rápido, entraran a los Navy Seals, al Miraflores, lo mataran ahí, mostraran su cabeza y después el lunes asumiera María Corina Machado. Bueno, eso no es así. La vida no es como uno quiere que sea, lamentablemente. Entonces, sí pueden entrar. Estados Unidos tiene la estrategia, tiene el poder y tiene, digamos, no tengo idea, quizás la voluntad de ingresar y asesinar a este señor, como lo ha hecho con tantos otros, con Saddam Hussein, con Gaddafi, en fin, podría seguir. Pero eso no significa que en un fin de semana vamos a volver a ser la Miami de América Latina. O sea, mira, los colectivos chavistas no se van a quedar tranquilos, el ejército no se va a quedar tranquilo, y la posibilidad de un enfrentamiento civil que se prolongue no por 10 días ni por 10 meses, por 10 años, es muy probable. Entonces hay una ansiedad, claro, pero hay que mirar. Ahora, ¿qué ocurre? Que frente a un señor que se roba una elección ya de manera descarada, o sea, descarada, no estamos hablando de un triunfo marginal, no es que desconoció 2.000 votos ni 2 millones, o sea, son millones de votos que se metió al bolsillo. ¿Qué se hace? Porque la impotencia de un pueblo es terrible. Pero mira, déjame tomarme una expresión tuya. Callejón sin salida. Esa palabra no existe. O sea, Antonio, siempre en la experiencia comparada. Te voy a dar un ejemplo. Y yo entiendo perfectamente tu punto, tienes toda la razón y lo comparto. La desesperanza, la ansiedad, la frustración. Bueno, mira, Europa del Este. Los países de Europa del Este, detrás de la cortina de hierro.
que eran considerados regímenes totalitarios, Sí, bueno, Tito. a diferencia de los autoritarios. Tito. ¿Qué significaba totalitario? Que era un callejón sin salida, que eran irreversibles. Y cayó el muro, y esos 10 países de Europa del Este hoy día son democráticos. Pero eso fue propio de No, pero- la nobleza de Gorbachev. No, en parte En sí. parte. Y también Reagan y Thatcher y los pueblos Bueno, que pero por lucharon eso mismo, pero en Ignacio, esos me está países. dando la razón, mira. Yo te doy la razón. Gorbachev entendió a través de la perestroika y otras modificaciones, la glasnost, en fin, empezó a cambiar desde dentro. El mismo Pinochet aceptó las condiciones del plebiscito, me imagino que muy a contrapelo, tú te sales del tema, pero yo quiero destacarlo porque más allá de la crueldad de Pinochet, Pinochet aceptó un trazado, o lo forzaron a aceptarlo, no tengo idea. Es que el matiz es importante. No estuvo en la interna. No vamos a hablar de finalmente- Chile, ¿no es cierto? Pero finalmente terminó, digamos, por firmar el tránsito, el vehículo, aunque no terminó con éxito para él del todo, porque terminó con inmunidad, con impunidad y con un cargo plenipotenciario en la El comandancia Senado. jefe. O sea, hubo una transacción. Pero acá Maduro está en un delirio tal que parece no se puede esperar que desde él surja, ok, ¿sabes qué? Voy a aceptar el tránsito, voy a hacer modificaciones. Este es un señor que está de patio. O parece de patio o está de patio. Pero normal no está. Pero fíjate que tu ejemplo, que es muy bueno, puede tener el efecto contrario. Me explico. Si este señor que estamos viendo ahí es tan delirante como es, de patio, es más vulnerable entonces todavía. ¿Te fijas o no? Si es un tema de personalidad del dictador, ¿no? Internamente Con este vulnerable. delirio. ¿Ya? Bueno, es Sí. que una persona con esa personalidad, y tenemos varios ejemplos en la historia que podríamos... Bueno, entonces eso lo hace más vulnerable. Yo quiero aquí como sintonizar con María Corina Machado, a quien conozco mucho además, y conversamos tantas veces, y es una luchadora, pero no es solo ella. Ella logró ser el crisol, como se dice, con Edmundo González, sí. ¿no? Que fue llevado a una situación que nunca Porque buscó. ella no- Claro, porque ella no a ella pudo. no la dejaron finalmente postularse. Bueno, claro, pero te quiero decir, todos estos reveses en la historia de estas dictaduras demuestran que el concepto de callejón sin salida casi no existe. ¿Ah? Incluso la Unión Soviética hoy día no es lo mismo de lo que era, ¿no es cierto?, bajo los regímenes comunistas, que hoy día, por supuesto, también es una dictadura, ¿no? Entonces, esto, del punto de vista... Yo soy cientista político, además de ser político, comparativista. Yo veo la realidad de los últimos 50... Estamos en la tercera Ya, ola usted de dice, no hay democratización. dictadura que se salte. ¿Cómo? Todas las dictaduras tienen... Todas son potencialmente vulnerables. Ya. Exacto. Incluso en China fue Tiananmen. Ahora fracasó Tiananmen. Fue reprimido Tiananmen. Pero hay fuerza potencialmente Hay una esperanza. ¿Ah? Lo que pasa es que acá se abrió la esperanza con lo de las elecciones. Sí. En Cuba, como que lo hablamos nosotros el otro día con el José y con la Mariane. O sea, claro, con partido único, en lo que ocurre en Rusia, ¿no es cierto? Ahí incluso se ha asesinado a quienes intentaban ahí tener algún tipo de oposición. Pero acá hubo una esperanza, ¿no es cierto? Hubo una elección. Entonces uno dice, esa era la oportunidad probablemente que las cosas cambiaran. ¿Volvamos a Caracas? Sí, con Está Fernando. Y en ese tema de la esperanza, Fernando, si tú mismo has dicho que hace poco habló en sus redes sociales, que es la forma que lo tiene que hacer en la clandestinidad, María Corina Machado diciendo que está comenzando la transición. ¿Cómo interpreta ahí el pueblo venezolano estas palabras, en el fondo, para mantener ese liderazgo o mantener la esperanza de que podría haber una transición al régimen de Nicolás Maduro frente a todo este despliegue norteamericano? Bueno, ese sector que apoya a María Corina Machado, que como lo hemos visto y según lo que ellos publicaron, más del 70% votó por Edmundo González el año pasado. Bueno, ese sector guarda esperanza. Como dice el dicho, la esperanza es lo último que se pierde. Ese sector aún tiene esperanza. Hay encuestas que revelan que todavía María Corina Machado goza con una amplia credibilidad en ese sector de la oposición venezolana, más allá de algunos detractores, inclusive políticos. El propio Enrique Capriles Radonsky hablaba hace un par de días y entre líneas daba a entender que no estaba de acuerdo con esta posición de María Corina Machado y lo que está haciendo el gobierno estadounidense. Entonces, bueno, la población que aún mantiene esa esperanza con Fernando, María Corina Machado, según los trabajos de donde se ha pulsado la opinión de la población. Entiendo. ¿En qué está la oposición? Digamos, más allá de
María Corina Machado escondida. Están divididos con el despliegue. Semiclandestina, enviando como por mensajes digitales, videos digitales, entrevistas digitales. El otro día la entrevistó a la Mónica Pérez, me imagino que de la clandestinidad, ¿no? Entonces, ok, ahí hay un elemento, pero esta operación norteamericana en el Mar Caribe ha hecho que se junten, que hablen, que digan, o tenemos a la señora Corina como una suerte de lobo solitario en medio del océano, digamos, enviando mensajes de ayuda, de apoyo, de esperanza, porque uno ya a esta altura como que le perdió el rastro a la oposición como un cuerpo sólido en Venezuela. Mira, hay que decir las cosas como son. Hay un sector de la oposición que no camina al lado de María Corina Machado. Estamos muy bien. Van a sacar a Maduro, pero en 150 desde años la elección primaria, cuando no participaron de esa elección primaria. Claro. Y hay que decirlo así, María Corina Machado, digamos, tomó el liderazgo y la decisión que prevalecía siempre era la decisión de ella. Había muy poca confianza, se atreve uno a pensar después de todo lo que hemos visto durante estos últimos 3 o 4 años. Dame un segundo para había entender muy un poco. poca confianza entre María Corina Machado y algunos políticos, digamos, cabecillas de los principales partidos de oposición. Entonces, ahí hay una rencilla, ahí hay una grieta abierta entre una parte de la oposición y María Corina Machado desde hace un buen rato. Sí, no es menor que la Mesa de Unidad Democrática, que no sé si existe todavía, la MUD, no sé si existe, Existió, formalmente ya no se llama así, pero hay algo parecido. Ya, pero más allá de eso, ¿en qué tendrán algo mejor que hacer los señores de oposición que sacarle la lengua a María Corina Machado en vez de que los una la oposición a Maduro? O sea, aquí en Chile, básicamente, la oposición a finales de los 80 funcionó como una oposición a la figura de Pinochet. Después empezaron a pelearse en los 90 y en los 2000 y hoy día están todos peleados. ¿Para qué vamos a entrar ahí? Sí, pero sí lograron aglutinar. Un no a un no, y fue algo, exitoso. claro. Entonces, no puedo entender que hoy día parte de la oposición desconozca el liderazgo de Machado, porque así, déjame decirte que en 500 años no José, mira, para ir aterrizando esto, entonces hay poca esperanza en la oposición, ¿no es cierto? Que está dividida, para ir aterrizando esta conversación. ¿Habría entonces esperanza en un eventual acuerdo con las Fuerzas Armadas? Y de eso habla el Washington Post, entiendo que hoy o ayer, ¿no es cierto?, a propósito de una conversación con generales que pudieran ahí meterse y dinamitar esto internamente, pero esos generales, ¿le entregarían el poder a Corina Machado o no? Yo no creo que eso pase. No creo que esos generales le pasen el poder a María Corina Machado. Primero, no existe la oposición, ¿no es cierto? Hay las oposiciones. Ya. Por eso yo citaba esta anécdota del 2005, porque había mucha dispersión, mucha fragmentación. Ahora, hubo dos momentos notables. El 2016 o 15, cuando ganan la Asamblea Nacional, la oposición, ¿no? La desconoce el régimen, y ahora que se unió la oposición el 28 de julio, con el liderazgo de María Corina Machado, a pesar de todos los matices, ¿no? Entonces, ¿podrían las Fuerzas Armadas transferirle el poder a María? Eso supone primero que cambie el régimen, que hay cambio de régimen, que asume ella. Son muchas hipótesis. Edmundo es el elegido. González, pero el poder es ella. Pero el poder es ella, ¿no es cierto? Claro. Ahí va a depender mucho. Pero perdón, si Maduro, los Rodríguez, Cabello y todas las otras sátrapas de gentuza esa, no está solo. O sea, no son 5 personas que se van a tomar un avión y van a salir de Caracas a Managua. Ese es un régimen es lo político. visible, pero debajo de eso hay cientos de generales, cientos de paramilitares que tienen rodeado el Palacio de Miraflores. Lo que pasa es que la gente no lo sabe porque no ha ido a Caracas, pero cuando tú te aproximas, y ahí Fernando me puede ayudar con eso, cuando tú te aproximas a Miraflores, te encuentras con colectivos chavistas que están apostados en las esquinas del Palacio Presidencial y algunas cuadras también en radio, que son en moto, con armamento de guerra, con poleras rojas. Y no son policías ni son
soldados de ejército son colectivos, son paramilitares. Entonces, ustedes me van a decir que en 4 días los paramilitares se van a ir para la casa o le van a rendir honores a Edmundo González. Por favor, no seamos ingenuos. O sea, la salida de Maduro por la fuerza va a implicar un enfrentamiento civil que no sé cuánto dure. Ahora, dicho lo cual, tú has descrito muy bien lo que existe, ¿no es cierto?, en la superficie, al menos en apariencia, que es exactamente eso. Mi punto es que en las aguas subterráneas, estos regímenes autoritarios, con figuras delirantes como este, siempre tienen tensiones. Bueno. Siempre hay conversaciones. Internas y externas. ¿Te fijas? Muchas cosas que no sabemos. ¿no? Peleas que no hemos Muchas cosas que no sabemos. ¿Cómo caen internas. estos regímenes? De la forma más rara posible, ¿no? O sea que hay 75 millones de dólares por de pronto sobre la cabeza de 2 personas. Atractivo, ¿eh? Yo digo. Diosdado O sea, uno de los generales que... Cada uno vale 50, el otro 25. Lo que yo decía, Fernando... Salía no sé, negociada. Fernando, o sea, un general o un grupo de militares que le den la vía, digamos, a Estados Unidos que está pidiendo, se quedan con 75 palos verdes en el bolsillo y la protección norteamericana. Exacto. Venga para acá, váyase a vivir a Boston, nunca más lo va a molestar nadie. O sea, ¿a dónde llamo, digamos? El resto son las negociaciones propias de las transiciones. Porque aquí nadie está hablando de una revolución, estamos hablando de una transición. ¿no? Y las transiciones, que son las experiencias que hemos tenido en 77 países, en esta tercera ola de democratización, desde el año 74-75 en el sur de Europa, hasta el día de hoy, incluido América Latina, el sudeste asiático, se nos olvida. Corea del Sur, Taiwán, eran regímenes inexpugnables, los países de Europa del Este. Entonces, yo estoy tratando de empatizar con esa frustración, ansiedad de los venezolanos que están aquí en Chile. Ya, pero pero también, querido mío, yo entiendo tu mirada. ¿Tú quieres cuál es la receta? No la tengo. Luminosa. Eso tiene que ver con los walkers, que siempre son gente muy luminosa. Pero... O de Cecilia Echenique. Falta un poquito de música aquí. Quiero decirte algo. Está bien, yo entiendo la comparación que tú haces respecto a que siempre debe existir esperanza, pero ¿cuántos miles de polacos murieron, búlgaros, rumanos, en ese momento checoslovacos, hoy día ya no, yugoslavos en ese momento también? O sea, no es gratis. Ojo, las transiciones en Europa del Este fueron pacíficas, salvo Rumania. Con Ceausescu. Pero hasta antes. Antes sí, no, pero la transición misma. El mismo muro no, también. La transición misma, gracias a Gorbachev, como tú decías, entre otros, fue sin derramamiento de sangre. Eso fue muy notable en el año 89. Le debemos mucho a Gorbachev. Mucho. Un personaje detestado en Rusia, tú sabes, hasta el día de hoy. Claro. ¿no? Porque la transición en Rusia fue, desde el punto de vista económico, fue terrible. Y Boris Yeltsin, lo que vino. Mira, mi único argumento en este programa ha sido que ustedes tienen toda la razón en el sentido de que lo que aparece produce frustración, produce ansiedad, produce impotencia. Lo único que yo digo, habiendo estudiado durante 40 años estas transiciones, estos regímenes que aparentemente son inexpugnables, tienen tensiones internas, en su propio tienen seno. Contradicciones, hay conversaciones que no conocemos. ¿Fue bueno para Chile o no es tan bueno para Chile haber... Bueno, no sé si, claro, para bailar tango se necesitan dos, pero no tener relaciones diplomáticas hoy día, no tener embajada... No, eso lo rompió Venezuela, no, no Chile. Lo sé, por eso digo... Fue malo. Pero es malo para Mira, todos, en Chile, ¿dónde nos reuníamos? Yo era abogado de la Vicaría de la Solidaridad. Nos reuníamos en las embajadas. ¿Ve? Sí, pues las embajadas eran los lugares de conversación. Y la Iglesia Católica, en Chile en ese momento. Entonces, ¿fue malo romper relaciones? Fue malo. Pero no fue decisión de Chile. No, hubo que acatar, fue claro. decisión de Venezuela, o sea, de Maduro. Por eso te digo que para bailar tango se necesitan dos. En Venezuela odian al presidente Boric y a este gobierno de izquierda. No, ellos dicen, ¿cómo un gobierno de izquierda nos puede dar la espalda? Es que lo que pasa no le es que está dando la son espalda a de izquierda nadie. ni de nada, son... Claro. Maduro no vamos a hubo decir fraude, que Maduro ni siquiera tiene la talla revolucionaria de los grandes revolucionarios del siglo XX. Es un pobre chico. Bueno, Isabel Allende, la senadora o ex senadora, dice que este régimen no es de izquierda. Es cualquier que cosa. Es una masa corrupta, una cosa, sí, de tipos enquistados en el poder, que no es de izquierda. Pero en fin, se define. No tiene ¿Qué rol juega Rusia? ¿Qué rol? Preguntémosle a Fernando. A ¿Cómo se ve propósito de también? Sí, pues a propósito de eso, lo que estábamos conversando, este despliegue, ¿no? Esta exhibición, además de poderío. Fernando, Rusia, China como elementos también clave en todo esto, Corea del Norte. Volvemos contigo en vivo. Bueno, sí, fíjense que después de las imágenes que mostró el gobierno estadounidense el día de ayer, todavía no hay una reacción ni de Rusia, ni de China,
Ni siquiera de Cuba hay una reacción todavía en torno a lo que está ocurriendo en el Caribe, ¿no? Parecieran estar pendientes de otro tipo de política exterior y no de lo que está ocurriendo con Venezuela. Claro, es parte del escenario entonces global, que también son países aliados a Venezuela, Nicolás Maduro. En fin, tengo una consulta. Ayer vimos un registro audiovisual mostrado por la Casa Blanca de un ataque certero con misiles a una lancha que, según la Casa Blanca, iban 11 hombres de Tren de Aragua con un cargamento importante de droga proveniente desde Venezuela. Estábamos hablando del derecho internacional. Si me atacan, yo me defiendo. Aquí no hubo ningún ataque por parte de quienes iban en la lancha. ¿Cómo queda Estados Unidos? En definitiva, hace un seguimiento, detecta una embarcación con droga, con 11 sujetos y decide atacar y los mata. ¿Eso queda impune? A la luz del derecho internacional, sí. Esto no tiene justificación. Por eso les digo. Porque el artículo 51 de la Carta de Naciones Unidas permite la legítima defensa frente a un ataque armado. Obviamente esta embarcación de 11 personas no era un ataque armado contra Estados Unidos. No hizo nada. Después yo les decía hasta la Convención de Derecho del Mar, que Estados Unidos nunca ha ratificado, del año 82, que habla de jurisdicción de los estados. No sé, esta embarcación era venezolana, según dice el propio Estados Unidos. Hay una jurisdicción del Estado. Está la Convención sobre el Tráfico de Estupefacientes. O sea, esto a la luz del derecho internacional no tiene ninguna justificación. Esto es un hecho fáctico, político, geopolítico, militar, ¿no? De una operación en marcha que no sabemos en qué consiste. Yo insisto, 9 buques, 6.500 personas entre marinos e infantes de marina, buques anfibios, desembarco. Para ir a bombardear una lancha ordinaria, raro. Claro. Raro, digámoslo, o sea, lo digo en fácil. Por eso digo, ¿qué podemos esperar? O sea, perdón, pero mira, sí, las imágenes atroces, brutales, digamos, pero estamos hablando de un catamarán, o sea, en relación a la fuerza que existe. Tienes Navy SEALs. Sí, una cosa es la fuerza de élite norteamericana. La forma como aplica la fuerza, no sé si se entiende la diferencia. Sí, pero el efecto psicológico, ojo. Eso. El efecto psicológico fuerte de esta operación rasca respecto a una embarcación de fibra de vidrio. Esa embarcación... Es una lancha. Mira, ni el 1% de la fuerza militar que hay de Estados Unidos lo verá destruido en 2 minutos. Por eso, pero tiene un efecto psicológico, disuasivo, de advertencia, ¿no? De decir, mire, esto va en serio. Exacto. Ese es el mensaje. Y Marco Rubio hoy día está en México y el problema de Estados Unidos con México son los carteles, ¿no? Y este es el cartel, aparentemente, del Tren de Aragua. Ahora, una última pregunta. Podría ser efectivo esto. Yo sé que te tienes que ir, te están esperando. Pero hacer clase. Sí, pero a los alumnos que esperen un ratito. Porque nos está haciendo clase a todos el profesor. ¿Sabes quién es? Oye, el ayudante. Queremos aprovechar la experiencia. Te pregunto, ¿no te causa a ti inquietud o tienes algún tipo de opinión respecto a que un despliegue militar norteamericano en el entorno de América del Sur, digamos, en la frontera del Mar Caribe, de este nivel, con destructores nucleares, no tengo idea, Navy SEALs, anfibios y todo eso, en otra época hubiese generado, pero mira, una ola de críticas, se hubiera violado la soberanía continental, hubiesen aparecido... Están todos mudos. Por una razón. Mudos. Por una razón. ¿Cuál? Por una razón. Porque este personaje delirante que estamos viendo no tiene ningún capital. No tiene ningún capital. Eso es lo que yo creo. O sea, no es objeto de solidaridad. Nadie le va a prestar ropa, ni Boris, ni siquiera ni Petro, Boluarte, ahí en Colombia. Petro puso un tuit ordinario, ahí le claro. País limítrofe. Pero nadie ha dicho nada. Claro. Mira, el Plan Colombia, cuando a Estados Unidos se le ocurrió colaborar con el gobierno colombiano y puso centros de entrenamiento militar en Colombia para poder luchar contra el narcotráfico en cooperación entre el ejército colombiano y el ejército norteamericano, olvídate lo que desató en América Latina. Termino con esto. O sea, este caballero, Nicolás Maduro, que tú has descrito también, ¿no es cierto? No es João Goulart en Brasil, no es Salvador Allende en Chile, no es Jacobo Arbenz en Guatemala, para hablar de golpes de Estado en su momento, ¿te fijas tú? En ese sentido. Entonces, este tipo no tiene ningún capital. No tiene piso. No tiene piso, no tiene apoyo, no tiene solidaridad. Ni siquiera Brasil ha sacado la voz. Brasil me llamó al lado. Estás ahí hablando de tiempo, pero ¿qué cosas, estás pensando en qué cosas como subterráneas estarán pasando? La CIA eventualmente trabajando a full. O sea, no tengo ni una duda. Infiltrar a lo mejor ¿Tienes alguna duda del espionaje norteamericano? Obviamente. Todo está pasando, pero no sabemos, Karen. Está todo pasando.
Ya vaya. Que vaya muy bien. Muchas gracias por acompañarnos. Mira, Muy bien. interesante. Chao, Muchas gracias por Porque esta ante este último conversación. punto que pone Karen, otra de las grandes teorías que existe, Fernando, es que efectivamente Estados Unidos está ahí para asistir a las consecuencias de una traición que sufriría Maduro dentro del régimen. Es decir, que ya hay un trabajo de espionaje y contraespionaje previo, que el régimen se va a desmoronar, todo rumorología, lo dice la Gorila Machado cuando dice la transición ya comenzó. Sí, es importante. Que lo Estados dijo. Unidos, en una tradición clásica de Washington, moviendo los hilos por debajo, digamos, por lo no evidente, por lo no aparente, ya tiene contactado a quienes desde el interior de Venezuela van a hacer caer a Maduro, lo van a traicionar, lo van a desconocer como Judas, digamos. ¿Ah? Y que luego Estados Unidos está ahí para hacer frente a las consecuencias que pudiesen haber de una caída eventual de Maduro. Eso es lo que también uno podría asumir. No es que Estados Unidos va a entrar a sacar a Maduro, sino que lo van a sacar desde dentro por acción norteamericana de espionaje contra espionaje. También una alternativa. O sea, Estados Unidos lo ha hecho, lo hizo en Libia, cuando a Gaddafi lo arrastran por el piso, ¿no? En la primavera. Lo hizo sí. en Irak. con- En Irak no fue la Saddam. fuerza norteamericana en primera línea. O sea, en Irak levantó primero la figura de un sintetizador de armas de destrucción masiva. Dijo, este señor Hussein no lo vamos a sacar por dictador, lo vamos a sacar porque está sintetizando armas de destrucción masiva. No es lo mismo que decir que Maduro Claro. está al frente del cargamento de droga para allá y para acá. O sea, Estados Unidos personaliza en el dictador todos los males de la humanidad, ¿no? Pero no por dictador, sino que por otras razones. Porque tiene armas, porque tiene armamento nuclear, porque es un asesino en serie, porque está traficando drogas, lo que sea. Y desde ahí levanta movimientos internos que lo sacan, en el caso de Libia Gaddafi, en el caso de Saddam Hussein en Irak, y luego se hace cargo de las transiciones o apoya las transiciones. Es lo que ha hecho. No sé si es el caso de Venezuela en esta oportunidad, De pero al menos hecho, así ha eso. operado Washington en la historia. Preguntémosle también a Fernando, ¿hay muchos chavistas que no es madurista? Buena pregunta. Mira, Buena pregunta. buena pregunta. Es así, ellos mismos lo han dicho, sobre todo personas que han sido ministros o que fueron ministros de Hugo Chávez ¿Ya? y que en la actualidad no están de acuerdo con nada de lo que está haciendo la administración de Nicolás Maduro. Inclusive son críticos abiertos y dicen que no están de acuerdo con todo lo que está haciendo Nicolás Maduro. Algunos de ellos se han ido a la academia, están dando clases en las universidades. ¿Ya? Que, bueno, después de ser ministro de Hugo Chávez, ahora están refugiados dentro de la educación y le hacen frente a Nicolás Maduro. No, y además ¿No les otra cosa, afecta o sea, internamente? ¿No cuando les hace uno nada? recorre los sectores populares de Caracas, que yo lo hice cuando estuve contigo, Fernando, el año 2017, 18, ayúdame, no me acuerdo. Pero en ese periodo subimos a Petare, subimos a 23 de enero, que son sectores muy Muy populares y chavistas. donde Hugo Chávez tenía un capital electoral inquebrantable. Exacto. Hoy día tú puedes recorrer esos mismos lugares de mucha pobreza, de mucha marginalidad, y te encuentran con oposición a Maduro. No sé si en todos los casos. No quiero generalizar, yo fui 2, 3, 4 veces. Pero sí puedo dar cuenta de que conversé con no poca gente que dice que Maduro es lo peor que le ha pasado a Venezuela. En sectores populares, donde las cajas, por ejemplo, de mercadería, y lo puede ratificar Fernando, estas cajas, ¿cómo se llaman las cajas de mercadería que reparte el gobierno, Fernando? Tienen un CLAP. nombre. La CLAP. Llegaban con... La caja de alimentación. Exacto, la CLAP. Llegaban con alimentos descompuestos, leche cortada. Entonces, las dádivas del gobierno a los sustento sectores básico de una populares familia, empezaron a decaer desde hace muchísimos años. Y hoy día, sí, todavía probablemente Maduro tiene sus electores y sus... Pero no masivo. Porque Pero no si es masivo. No, porque si no habría ganado la elección. No es José Antonio, 100-0, ¿me entiende? No sé si Exacto. Fernando puede entrar ahí. ¿En qué están los sectores populares hoy día? Claro, Buen o punto, los chavistas. Bueno, fíjense que esa ayuda de la que tú hablas, esa caja de alimentación, se entregaba a un poco más de 7 millones de personas, pero ya eso no es así.
Eso ha decaído mucho y sobre todo la calidad y en la cantidad en que se entregaba. Se sigue entregando, uno lo sigue viendo, pero a muy poca gente. Y esto, por supuesto, ha hecho mella allí, ¿no? En la población más necesitada, la más vulnerable, que necesita esta ayuda y que ahora no llega. Y que sostenía el régimen. Entonces, hoy día el régimen está sostenido en la mentira, básicamente, en esta realidad paralela. En la jefatura militar. Y prácticamente en la jerarquía militar. Y en las comunicaciones, creo que no yo, existe. a través de... Claro, pero en la televisión, o sea, claro, piensa que mientras nosotros hablamos de esto, probablemente la televisión está mostrando otra cosa ya, ¿te das cuenta? Entonces está en una inauguración, como bien decía Fernando hace un rato. Entonces, todas estas dictaduras se apoyan efectivamente en una política comunicacional muy potente, claro, o sea, dando a conocer otras cosas, desviando la atención, y ocurrió en muchos lugares. De hecho, allá, Fernando, ¿cómo se informa más allá de lo que sabemos que son los medios del gobierno, digamos? Por ejemplo, para informarse de nosotros, que tenemos distintas plataformas, CNN, o sea, de la cobertura que pueden dar medios extranjeros no afines al régimen. ¿Cómo es el mecanismo más allá del celular y de Internet? Sí, a través, por ejemplo, de YouTube, tenemos una ventana abierta allí para poder, digamos, ver, ¿no? Sobre todo información fuera de Venezuela. Aquí podemos ver las diferentes plataformas de streaming, con eso no hay ningún tipo de problema, pero en cuanto a información, bueno, tenemos que recurrir a estas plataformas, por ejemplo, como YouTube, para poder tener esa ventana abierta. Cuando tú vas acá a los canales nacionales, bueno, ahí hay una eterna propaganda sobre el gobierno. Todo lo que hace el gobierno yo creo que por allí, ¿no? La publicidad. Si de algo aprendió el gobierno fue a comunicar y a utilizar el espectro radioeléctrico para eso. Tienen esos programas con el mazodando y todo, y que son de 4 horas de una locución de Diosdado Cabello a lo presidente. La contribución que uno puede hacer y que no es militar y que no es necesariamente diplomática, sino que es social, desde nuestros países, si realmente creemos en la democracia y creemos en la soberanía popular y creemos en las libertades, independiente de quien gobierne, izquierda, derecha, centro, es empezar como a decir las cosas tal y como son y no entrar en unos debates estériles. Yo creo que, yo hago un llamado también, de alguna u otra manera, muy humilde, al periodismo chileno y a los académicos chilenos, porque es lo que uno puede hacer, digamos. Entonces, hoy día, la condición de dictador de Maduro no podemos cuestionarla, no puede venir un güey aquí a decir que no entremos, yo no voy a dialogar con Jadwe de este tema, ¿me entendí? No, güey. O sea, perdón la expresión coloquial, pero yo creo que uno ya, hay ciertos consensos, el perro es perro, el gato es gato. O la definición básica, que es no vamos a entrar a dictadura. discutir, entonces sale la hija de Juan Andrés Lago a hablar pelotudez, weás, que no me interesa leer. O sea, dice la RAE. Pero sí es verdad, No ¿me estoy hablando entendí? en serio. Entonces, si viene tal niña o tal señora a decirme a mí, no, ay, mira, que los medios de empresa, ándate a la chucha, no voy a hablar más contigo esta weá. Perdón que te lo diga, no voy a discutir. O sea, este es un dictador de la peor estofa y la gente está pasando lo pésimo. Y punto. Y esa es la realidad. Y si no te gusta, tómate una nave a Marte. Porque el debate, bienvenido sea, pero no podemos correr el límite de la realidad. Exacto. Porque si vamos a debatir de la mujer invisible, de la persona que vuela, entonces al final vamos a entrar en una suerte de Alicia en el País de las Maravillas. Entonces, la mínima contribución que uno puede hacer es influir en el relato continental respecto a este señor. Entonces, este señor es un pelotudo, la gente que está con él, otra pelotuda, los venezolanos en su mayoría lo están pasando como el ajo, porque por algo no habrían 8 millones de personas buscando su destino en América Latina, o tú crees que salen porque quieren, pasan como por 4 países, caminan por Colombia, Ecuador, Perú. Mira, yo estuve en Bogotá hace 3 semanas, ¿tú sabes quién se me acercaba a pedirme plata en la calle? Venezolanos, niños venezolanos. ¿Qué me tiene que decir la tal Lago, el otro Lago, no sé quién sobre eso? ¿Me va a decir que también lo inventó el imperialismo?
que Estados Unidos mandó a esa niña ahí? Déjate huellar. Lo más probable es que déjate digan huellar. Yo no voy a discutir con una persona así. O sea, si me ponen un entrevistado acá que viene a defender a Maduro, me paro y me voy hasta que termine la entrevista. Entonces, esa es la contribución que uno puede hacer desde esta humilde tribuna que uno tiene. ¿Me entiende? Decir... Ahora, con los cubanos no me voy a meter porque los cubanos son más honestos. No hay elecciones libres, aquí hay partido único. Con los chinos tampoco, porque son más honestos. También, y nosotros somos los deshonestos que negociamos con los chinos yo no sé si el señor Kass va a negociar con los chinos. Me gustaría preguntarle cuál es su política exterior nuestro principal socio comercial, Entonces, China. la única humilde contribución que uno puede hacer desde el periodismo ordinario, penca, boludo, ignorante, chano, que represento yo, la única contribución mínima es decir, más o menos mantenernos en el margen de la realidad, de los hechos y de las cosas como son. Y no pasar a una realidad ficticia que es donde nos quiere llevar él. Punto. Permiso. Y se retira. Oye, ¿y le habrá traído problemas o consecuencias ahí a Fernando a propósito de estos despachos y de la información que nos entrega ya durante estas jornadas ahí de conversación con nuestro programa, Fernando? Bueno, no, todavía no he tenido ningún problema, espero no tenerlos. La verdad es que este es mi trabajo, esto es lo que sé hacer y no puedo dejar de hacerlo. Entonces, acuérdense que detrás de uno también hay una familia que depende de uno. Yo no puedo dejar de trabajar. Entonces, espero no tener problemas, nunca los he tenido. Gracias a Dios, debo tener un ángel que me cuida acá en mi país y nunca los he tenido más allá de algún... escaramuza. Porque sí, ayer te preguntábamos, ¿no? Por ese auto, Fernando, perdón, ayer te preguntamos por ese auto que estaba estacionado detrás tuyo, ahí, no sé, personas que se acercaban al auto, que se iban. También hay formas de intimidar. A verlo y después que terminamos fui a verificar y no, gracias a Dios, no era nada. No era nada, afortunadamente, qué bueno. Sí, porque uno, bueno, se preocupa, ¿no es cierto? Está haciendo ahí un esfuerzo por acompañarnos, por contar además lo que ocurrió en las últimas horas. Quería llevarte muy brevemente aquí junto a la Mariana y al José a lo que pasa ayer con esta embarcación que es destruida. Yo no sé si vi bien o no, pero se alcanzaba a percibir que había personas que lanzaban algo desde dentro ¿Las o bolsas? no. Sí, se supone que la bolsa que contiene droga, ¿no? Eso. ¿Tú qué viste en estas imágenes, que uno ve en ese registro? Sí, la gran pregunta que uno se hace, si van a entregar mayor información que efectivamente, luego que la destruyen, que haya un vínculo real de que quienes iban en su interior eran miembros del Tren de Aragua o no. Y lo otro, si van a entregar alguna información relevante o detalle que proporcione que efectivamente era un cargamento de drogas que venía y había zarpado desde las costas de Venezuela y el destino de ella. ¿Por qué? Porque si el narcotráfico, que es tan activo, que utiliza mucho la vía marítima y también terrestre, uno pensaría que con ese mega despliegue estadounidense con buques de guerra en el Mar Caribe, que sigan utilizando esas rutas, los narcotraficantes, los carteles de la droga, sabiendo que existe ese despliegue, de repente uno dice, qué raro. Bueno, ¿será porque son lanchas pequeñas, difícilmente detectables? O lo otro que puede hacer, y lo hacen muy rápido los carteles de la droga, utilizar otras vías, como por ejemplo el Océano Pacífico. Pero se habría prestado, como en el caso que dicen que es del Tren de Aragua, a que con ese despliegue igual sigan por esa ruta. Lo conversábamos ayer en un podcast. Hay que ser muy pelotudo para, en medio de embarcaciones norteamericanas de esa envergadura... Genera duda, ¿no? Sacar droga, y ahí uno puede decir, bueno, ¿será algún tipo de montaje? No lo sé, yo no sé. Pero yo tiendo a pensar que no es la inteligencia artificial como lo hace ver el gobierno de Nicolás Maduro. Más allá de eso, que se podrá corroborar, Estados Unidos podrá mostrar pruebas si es que las tiene. Fernando, te comenzamos ya a agradecer también. Sabemos que para ti es un esfuerzo, un desgaste, incluso un riesgo, ¿no? Sí. Estar a esta hora entregándonos tu despacho con el cubo de Mega Noticias en un país donde no hay libertades públicas básicas. Quería solamente decir, a razón de lo que acabo de expresar de una manera bastante popular, yo sé que a la gente a veces no le gustan los garabatos, pero bueno, es parte de la cultura popular también, ¿no? ¿Cómo uno puede comenzar a
ayudar al pueblo venezolano. Yo creo que ahí hay un elemento que y los medios de comunicación tenemos una gran responsabilidad. No le sigamos preguntando a los candidatos si Cuba es una dictadura o no. O sea, démoslo por sentado, po. Démoslo por sentado. Independiente de lo que el candidato crea. O sea, Janet Jara, o Castro, o Matei, o Kaiser, o quien sea puede decir misa. Pero pongamos criterio de realidad. Porque cuando tú le preguntas a alguien, ¿usted considera a Venezuela una dictadura o una democracia? Estás abriendo la puerta a la duda. Y eso es muy doloroso para los venezolanos que no pueden volver a su tierra. Entonces dejémonos de preguntar estupideces. Mínimos consensos. Y tengamos, o sea, uno no le preguntaría a un candidato si el sol sale en la mañana o en la noche, porque todos sabemos que sale en la mañana. Bueno, esto es lo mismo. Venezuela y Cuba son dictaduras. No hay nada más que conversar al respecto, ni nada más que preguntar al respecto. Y el que se pone a defender a Maduro... Pero el problema no es que hay tengo ganas liderazgos de que los cuestionan, escucharte, José me voy, Antonio. porque para hablar de que la Tierra es plana no estoy. Y convengamos que hay liderazgos que cuestionan y lo ponen en duda. Pero también, es el tema. Gringa, también hay personas que dicen que la Tierra es plana. ¿Y tú te vas a poner a discutir con esa persona? No, pero cuando para mí es igualmente nítido. Eres un líder. Para mí es igualmente para bien o para nítido. mal. O sea, para mí, que alguien diga que Venezuela es una democracia y que Cuba es una democracia es como que diga que la Tierra es plana y que no tengo idea. Que el viejito Pascuero nos viene a dejar los regalos en Navidad. Ahora, yo creo, José, que sí, si tú le preguntas a autoridades de gobierno por el tema de China, va a ser un gran problema. También tengamos una discusión. Porque ¿sabes qué? Porque nuestro principal socio comercial y no han querido ahí escabullen eso de fijar posiciones en torno a China. Pero no hay miles de chinos dando vueltas por el continente y molestando a medio mundo. O sea, los chinos tendrán su sistema, ok, hay violación de derechos humanos, pero por último Xi Jinping los tiene todo más o menos el sistema bastante controlado. Y cuando tú hablas con un ciudadano chino que está en el extranjero, te dice, bueno, ¿para qué queremos democracia? Yo ponía el ejemplo de mi amiga Alejandra María, que no se llama así, porque tiene un nombre chino. Y una vez le pregunto, bueno, pero a ustedes no les molesta no poder debatir, no tener oposición, no votar por candidatos que no sean necesariamente del Partido Comunista. ¿Y para qué? No queremos que se resuelvan las cosas y se tomen las decisiones rápido. Cada pueblo tiene también lo que se merece. Gracias, Fernando Tineo. Muchas gracias, Fernando.